Apocalipsis 20, verso 7 en adelante. Tiene como tema la derrota de Satanás. La palabra del Señor nos dice que cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones nuevamente. Cuando se cumplan los 1000 años, cuando se cumpla la promesa del descanso que Dios le da a su pueblo, Satanás va a ser liberado. Nos dice la palabra del Señor que Él va a venir nuevamente a engañar las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. O sea que a nivel de naciones, por todos los extremos de la tierra, Satanás va a volver nuevamente a engañar al hombre. Satanás va a volver a atacar al hombre. La palabra del Señor nos dice que las va a reunir, las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Como la arena de la orilla del mar. De igual manera, las naciones han sido reunidas para estos tiempos de apostasía. De esa misma manera, Satanás las va a unir luego de que la iglesia de Dios cumpla los 1000 años con Dios. Luego de la promesa del descanso que Dios le hace a su iglesia. Luego de esto, luego de que se cumplan estos 1000 años, Satanás va a ser suelto. Esto va a ser por poco tiempo. La palabra del Señor nos dice, la palabra de Dios nos dice, y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Juan vio cuando todo este ejército de Satanás rodeaba las naciones completas para atacarlas. La palabra del Señor nos dice, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. Salió fuego del cielo y los consumió. O sea que esto no va a ser por mucho tiempo. Inmediatamente Dios va a derrotar a Satanás. Después nos dice la palabra del Señor, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego, que arde con azufre, donde allá estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche, por siempre jamás. Satanás luego va a ser lanzado al lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta. La palabra del Señor nos dice que este lago de azufre, la palabra de Dios nos dice que arde. Allí es donde van, o allí es donde van a ir todas aquellas personas que se sellen con el sello de la bestia. Ellos van a ir al lago de fuego y azufre. Ellos van a ir al lago de fuego y azufre, donde este fuego no se apaga, donde el hombre va a ser atormentado por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre jamás. El hombre que acepte sellarse con el sello de la bestia va a ir al lago de fuego. Este lago de fuego lo va a atormentar. Allí estas almas van a ser atormentadas día y noche, por siempre. Nos dice el verso 11, tiene como tema el juicio final.
Y vi un gran trono blanco, nos dice Juan, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, nos dice Juan, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Juan inmediatamente vio un trono blanco y a los muertos, tanto grandes como ancianos, o sea, todos los muertos que fueron decapitados, todos los muertos que fueron decapitados en la gran tribulación y todos los muertos que murieron antes de la gran tribulación, todos estaban parados frente al trono blanco, esperando ser juzgados por Dios. La palabra del Señor nos dice que los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Entre ellos el libro de la vida. A los muertos, nos dice la palabra del Señor, se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. Esto es lo que va a suceder con el hombre. Dios le va a juzgar según lo que el hombre hace en la tierra. Dios le va a juzgar según lo que el hombre hace en la tierra. Recordemos que hay un mandamiento que hay que seguir. Recordemos que Dios es quien envía. Dios es quien direcciona. Dios va a juzgar según lo que el hombre hizo en la tierra. Según los ministerios de Dios, obedecieron a Dios, van a ser juzgados. Y según la desobediencia de los ministerios, Dios también los va a juzgar. Dios, cuando llegue el momento, va a juzgar a su pueblo. Dios va a juzgar a sus ministerios, según lo que estos hicieron. Recordemos que Dios no premia obras. Las obras vienen de la Iglesia Católica. Dios no premia obras. La palabra de Dios nos dice que muchos vendrán delante de la presencia del Señor a decirle: yo hice esto, yo hice aquello, yo eché fuera demonios, yo trabajé con el pueblo, yo repartí alimentos. Y Dios le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Es porque Dios no mandó a nadie a hacer esto. Hay un orden en la casa de Dios que hay que cumplir. Dios no llama a nadie a trabajar según el deseo de su corazón. Dios no llama a nadie a trabajar en su obra según lo que éste cree. Cuando los ministerios vayan delante de Dios a presentarle todo lo que hicieron a Dios, que venga de obras, Dios nos dice que les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Dios capacitó un remanente. Fueron profetas, pastores, maestros, evangelistas y apóstoles. Cada uno de estos ministerios tiene un trabajo en la casa de Dios que hacer. El pastor pastorea. El evangelista evangeliza. El profeta vela por la santidad de la casa del Señor.
El profeta lleva la palabra del Señor, la palabra de la profecía, según Dios lo direcciona. El apóstol lleva, enseña, construye, según Dios le direcciona. El maestro enseña. El sumo sacerdote trabaja con las ofrendas del pueblo. Y los levitas trabajan junto con el sacerdote, con el pueblo de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere suplir una necesidad a algún ser humano o al pueblo, Él toma un ministerio, el ministerio que Él cree. Él lo llama y lo envía. Y según lo que la persona necesitada necesite, este ministerio tiene que suplirle. De esta manera es que Dios trabaja. Dios no mandó a nadie a hacer obras. Todas estas obras vienen de la Iglesia Católica. Todos estos evangelismos, Dios no mandó a nadie a evangelizar. La palabra de Dios no habla de evangelismo. La palabra de Dios no habla de ninguno de los inventos por los cuales el hombre se mueve a trabajar en la casa del Señor. Dios, nos dice la palabra del Señor, va a juzgar a cada uno según las cosas que hicieron. Según lo que hicieron. Y nos dice la palabra del Señor que el mar entregó sus muertos. Y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. El lago de fuego es la segunda muerte. El lago de fuego es la segunda muerte.